Liderazgo Comercial, episodio 1351. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Y hoy es el lunes 25 de marzo de 2024. ¿Y qué pasa los lunes? Que tenemos EDN, Escuela para Dueños de Negocio, que grabo, emito y produzco con mi compi, socio y amigo Pedro Valladolid, que lo tenemos ahí al otro lado. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ya nos hemos cargado el mes de marzo, ya nos metemos en abril. Esto sin no parar cómo pasa el tiempo y cómo pasa el año, compañero. Pues, Y aquí estamos, tenemos ya preparado el último trocito del bono para dinamizar comités de dirección, que no se nos olvide. Sí, porque ya sabéis que ese fue el primer episodio de marzo, lo de cómo dinamizar comités de De dirección. dirección, y que decimos, oye, esto lo vamos a entregar en un documento a los que hayan comprado el audiocurso EDN, que es aquel que grabamos Pedro y yo a finales del año pasado, 42 episodios en orden, todo ordenadito, todo para que vayas escuchando, vayas tomando nota y hagas crecer tu negocio. Y, oye, que a tiempo estás de comprarlo en www.liderazgocomercial.com, que ya sabes que está en Mumbler, la plataforma de audio podcast, que específica para ello. Y, oye, que si lo compras este mes de marzo, te llevas el bono, aparte del audiocurso, que ya solo merece la pena, solo eso te llevas el bono de cómo dinamizar comités de dirección. Ujú. Bueno, hay algún episodio del audiocurso que solo el episodio ya vale por todo el curso, pero compruébalo tú. Y cuando lo compres y lo escuches, compruébalo y verás el valor aportado, del cual estamos muy orgullosos. Y todo esto para hacer crecer empresas, ¿verdad? Porque tenemos un país, Santiago, en el que dice que somos un país de pymes y autónomos. ¿Tú eso cómo lo ves? Bueno, fíjate, estábamos viendo un artículo del Confidencial en el que dice, oye, las empresas españolas no crecen. Y dices, oye, ¿que las empresas españolas no crecen? Bueno, eso es una realidad. No hay más que ir a ver el tamaño de las empresas españolas y es bastante inferior al de las empresas en otros países similares a Ujú. nosotros. Sí. Y Pedro y yo nos preguntamos, oye, ¿y por qué no crecen? Y bueno, oye, motivos hay muchos y este artículo del Confidencial, pues lo cuenta. Mm. Cuenta algunas cosas que pueden suceder. ¿Qué cosas nos cuenta este artículo del Confidencial? Bueno, pues lo primero que dice es que a veces nos podemos pensar que quizá las empresas españolas no crecen pues por el exceso de regulación normativa, porque en ocasiones pues resulta que, claro, que a partir de 50 trabajadores o de 6 millones de euros ya eso obstaculiza el crecimiento, es muy complicado alcanzar, ya tienes que constituir un comité de personal, ya puedes necesitar, en términos fiscales, te consideran como gran empresa, puedes tener que hacer ya con 50 empleados, tener un comité de igualdad y al final dice, parece que como todo eso desincentiva, las empresas no crecen. Pues no, esa no es la razón principal por la que las empresas no crecen en España, precisamente. Porque fíjate que en España las entidades con más de 250 trabajadores, 250, que no es ninguna locura, son el 0,2% de las empresas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Pues, la cifra? pues me parece tremenda y que además la conozco, ¿eh? La conozco bien porque llevo muchos años dedicándome al mundo de la pyme y de la pequeña empresa. También Uh-huh. podemos decir que es, no, pues por la propia idiosincrasia del mercado español, ¿no? Porque es un mercado pequeño. Porque, claro, en España somos 48 millones, pero acá, claro, en Alemania son 80, y en Italia son 60, y en Francia son 60, y en Gran Bretaña son 60, y por eso las empresas españolas no crecen. Y dices, ya, en Holanda son menos, y las empresas holandesas son más grandes. Y en ¿Qué? Bélgica son menos, y las empresas belgas son más grandes. O Uh-huh. sea, que el tema de que el mercado es pequeño tampoco es una causa para que las empresas no crezcan. Y fíjate lo que dice aquí, el objetivo, ¿no? Dice, las empresas grandes tienen, a pesar de todas esas normativas regulatorias, son más productivas, pagan mejores salarios, son más resistentes en las crisis económicas
y además tienen más propensión a la inversión y a la innovación y desarrollo. Y todo eso hace que además se retroalimenten y sean cada vez más grandes, más productivas y mejores. Y sí, porque siempre están los peros, en España resulta que miramos y las empresas sin asalariados, es decir, el autónomo de toda la vida, que ahora le llaman emprendedor, pero un emprendedor es un autónomo al que le faltan 2 sartenazos, más o menos, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Bueno, Estamos le llaman emprendedor y él se autodenomina CEO. y el Pues sigue. además, sí, además. Bueno, a ese ya le faltan 3 sartenazos. Dice, soy CEO de conmigo mismo. Es como el que se piensa que manda en su casa, pues parecido, ¿no? Esto es una cosa así. Entonces, las empresas sin asalariados en 2023 pues podrían estar en torno a 1.800.000 empresas sin asalariados, microempresas de 1 a 9, a 9 empleados, pues podemos estar hablando de en torno a 1.500.000, 1.550.000, y luego de 10 a 50, de 10 a 49, que ya parecen algo más interesante, pues podemos estar hablando del entorno de las 100.000 empresas. Fíjate dónde estamos. O sea, el 98% prácticamente del tejido productivo español son empresas con menos de 49 empleados, y de ese 98%, el 92% tiene menos de 9 empleados o ninguno. Hostia, ¿y por qué pasa esto? Sería bueno Bueno, avanzar, ¿verdad? sería una avanzada. Ya hemos visto que decíamos, pues por causas regulatorias no parece que es. No. O porque el mercado sea diferente, no parece que es. Uh-huh. Puede ser porque los españoles somos unos indisciplinados, o al menos menos disciplinados que alemanes, que holandeses, que belgas, que franceses. Uh-huh. Claro, y no nos gusta que nadie nos mande. Que eso los Uh-huh. españoles lo llevamos muy mal. Con lo cual, si alguna vez no estoy de acuerdo con el jefe, pues, toma por rasca, monto mi propia empresa. Y monto mi propia empresa, que al final es un autoempleo, porque a pesar de que pensemos que nuestro jefe es gilipollas, pero resulta que tiene una empresa con 70 o 80 trabajadores, nosotros que somos más listos que nadie, montamos la nuestra y nos cuesta pasar de 4. Uh-huh. Y eso quizá, pues ya puede ser alguna de las causas, Uh-huh. que no nos gusta tener jefes, somos muy independientes, preferimos ser cabeza de ratón que cola de león. Uh-huh. Correcto. Y nos olvidamos de que ser un buen técnico, no te convierte en empresario, y que tener una empresa no te convierte en empresario, te convierte en un señor que tiene un montón de disgustos y es propietario de una empresa y que se juega su patrimonio cada día sin tener muy claro qué es lo que está haciendo. Y claro, ahí entra una derivada interesante. ¿Y por qué no sabe lo que está haciendo? Conoce muy bien su negocio a nivel técnico, pero no sabe la organización y administración de la empresa. Ahí sí que entra la derivada principal, ¿verdad? Sí, porque además fíjate que es curioso, ¿eh? Fíjate qué cosas tan curiosas suceden en el mercado español. Para mí, y repito, con toda la experiencia que tengo en esto, que ya llevo ya 15 años apoyando a estos empresarios, existe una falta de formación empresarial importantísima en el empresario español, Correcto. pero muy alta. Pero curiosamente, las escuelas de negocio españolas son punteras en Europa. Uh-huh. Y tenemos, seguramente, ahora no sé los ratios, pero tenemos de las escuelas de negocio más punteras y los empresarios no. Y dices, aquí hay algo que está fallando. Uh-huh. Y Sí. muchas veces lo que desde mi punto de vista está fallando es que el empresario, primero, no tiene mentalidad de empresario, tiene mentalidad de currela. De currela y currela mucho. Y está demasiado metido en el día a día. Y los árboles no le dejan ver el bosque. Y no es capaz de salir y hacer estrategia, formarse, dedicarse a largo plazo, que es lo que le va a ayudar a crecer, dedicarse a buscar esos clientes y proveedores realmente importantes, que son los que va a ayudar a que su negocio necesite crecer, necesite organizarse, necesite profesionales cualificados y que la gente quiera ir a trabajar con él. Entonces, ¿qué hace? Pues se encierra en sí mismo, está en el día a día, no le da la vida para más, paga unos salarios del orden de un 30 o un 40% por debajo
de una mediana o gran empresa. ¿Y sabéis lo que le pasa con sus buenos trabajadores? Que se van ¿A dónde? a la gran empresa. Porque les paga Más. Ahí está. pues un 40% más. Con lo cual es muy difícil. Y además en esa pequeña empresa no tiene plan de carrera. Mientras que una mediana o grande tiene posibilidad de plan de carrera, ese Exacto. trabajador. ¿Con quién te quedas? Con el que una gran empresa no le contrataría. Y entonces esta es otra vez de la pescadilla que se muerde la cola. ¿Dónde está casi siempre esto? Es que necesitas dedicar tiempo a la estrategia, necesitas dedicar tiempo a pensar, necesitas dedicar tiempo a crear planes de crecimiento y esos no están en tu despacho. Esos planes de crecimiento están fuera de tu despacho, están relacionándote con otros empresarios como tú, están relacionándote con personas que puedan ayudarte a hacer crecer tu negocio y no están dentro. Y el empresario español está demasiado centrado en el día a día. No es una cuestión de que es que el mercado es así, no es una cuestión de que los españoles somos no sé qué, no es una cuestión regulatoria, que sí, que todo eso incidirá, indudablemente. Pero está mucho más en la mentalidad. Correcto. Es decir, las empresas que se enfocan en la formación tanto de sus directivos, ojo, como de su equipo, y que mejora esa cualificación, mejoran los procedimientos en la organización, tienen una gestión profesional, aumenta evidentemente, ¿por qué? Porque están formados y aumenta su predisposición a que tienen que invertir y tienen que invertir en investigación y desarrollo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos ocupando puestos de los más rezagados en los rankings internacionales en investigación y desarrollo. Y para implementar cualquier mejora necesito personas formadas, personas cualificadas, que entiendan, que sepan aplicar esas mejoras y al final, pues si me voy rodeando de personas mediocres, y mediocre es medio del montón, ya está, pues seré una empresa del montón que sobrevive y que compite por precio y que al final no sabe qué es lo que le está pasando. Entonces, el estar bien formado y el tener un equipo formado hace que pueda crecer. Aquí hay un dato interesante. El 98% de las empresas españolas, lo hemos dicho antes, son pequeñas. Y otras empresas en otros países, con un modelo productivo similar, pues pueden tener hasta un 61% solamente de pequeñas empresas. Es decir, fíjate que tenemos una brecha de 27 puntos con respecto a los otros y que evidentemente las corporaciones de más de 250 trabajadores son las que revitalizan el mercado y son las que generan de verdad puestos de trabajo y las que generan rendimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Porque necesitamos impulsar ese tamaño a través de la formación, sin duda Sí, alguna. a través de la formación y tener claro para qué es el puesto de trabajo, qué es ese puesto de trabajo, qué requiero, qué quiero, cuáles son los gaps formativos que puede tener esa persona, porque casi siempre estoy incorporando a alguien para tapar un agujero que tengo. Eso es. Y además que me vale cualquiera. ¿Por qué? Porque es que voy con el culo pelado. Con perdón de la expresión. Pero es que ya voy a donde ya no llego. Y lo necesito ya. Y me da igual. Y total, ya sí, eso ya lo arreglaré mañana. Ya sabéis lo que pasa con el ya lo arreglaré mañana, ¿no? Ya se arregla. Que no se arregla y que nunca tienes definido porque es algo que no tiene fecha. Entonces nunca tienes definido cuáles son los puestos de trabajo y el desempeño que tiene que tener cada uno de las personas que están en tu organización. La consecuencia, mira, hay un dato que dice, el 60% del empleo de España están en las pymes, del empleo privado, están en las pymes y autónomos. Es donde está el 60% del empleo privado. Pero desde el año 18, el 84% de los puestos de trabajo creados corresponde a grandes empresas. Es Échale. decir, las grandes empresas, a pesar de que despiden, porque no tenemos que hablar de las operadoras de telecomunicaciones, de los bancos, de las eléctricas, que hacen despidos y prejubilaciones masivas, pero aún así contratan muchísimo personal. No, es que es porque es más barato los jóvenes. Mira, no sabes de lo que estás hablando. No sabes de lo que estás hablando. Primero, no es que sean más baratos, seguramente es que son mucho más productivos.
porque es que los cambian al mismo coste salarial en muchas ocasiones. Que eso es no digo que siempre, pero en muchas de las veces es una excusa de mal pagador. No, mira, que es que yo salgo muy caro, por eso no me contratan, porque soy muy mayor. No, perdona. O sea, si tú, el empresario es muchas cosas, pero bobo no es. Dice, si tú le cuestas 100 y le aportas 200, te contrata. Sin duda. El problema es que tú le cuestes 100 y le aportes 80. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues mira, pues para eso voy a contratar a alguien que me cueste 60 y me aporte 60 o 70. O lo mismo 80 que tú. Exacto. Y esa es la realidad. Y lo que nos sucede es eso, es que las empresas pequeñas se están quedando atrás. Y no os quiero contar lo que va a suceder con la inteligencia artificial, que las empresas pequeñas no van a tener capacidad de inversión ni capacidad de adaptación rápida. Fíjate que tienen ventajas, porque serían, si quieren, capaces de adaptarse mucho más rápido, porque una grande, entre que se pone y hace, le han pasado 3 versiones de ChatGPT por delante. Y una pequeña podría estar totalmente en la cresta de la ola, pero para eso necesita que el propietario saque tiempo para parar, para pensar, para organizar, para ver cómo tienen que ser esos puestos de trabajo, cómo tiene que formar sus trabajadores, cómo se tiene que formar él, cómo tiene que cambiar de mentalidad, porque las empresas españolas no crecen por un tema de mentalidad de resolver los fuegos que me van pasando cada día, en vez de por la mentalidad de voy a organizarme para crecer, que es lo que necesito, que yo no puedo competir con otras empresas cuando una empresa alemana de mi competencia compra una máquina y tiene 80 trabajadores para sacar rendimiento a esa máquina. Y yo tengo 7. Es imposible amortizar esa máquina. Evidentemente. No puedo no, que los costes de energía son mucho más caros. Que no, que esos son peanuts. Que el problema es que tú tienes 7 y él tiene 80. Y él tiene trabajando esa máquina 5 turnos y tú lo tienes trabajando 0,7 del turno. Es decir, claro, no la amortizas nunca. Si no aumentamos la productividad de la empresa, no vamos a crecer, ¿vale? Y no es que el tamaño es porque soy productivo, no. Cuando yo empiezo a ganar productividad, empiezo a crecer y no al revés. Y las empresas más productivas crecen más y más deprisa. Y entonces un aumento de la productividad va seguido, tiene como consecuencia inmediata aumentar el tamaño, y aumentar el tamaño también en número de empleados. Entonces, está claro que para eso tienes que medir, tienes que tener claro qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, cuánto hay que hacerlo. Y todo eso lo sabes levantando la cabeza del escritorio, de los problemas del día a día, formándote, estando en reuniones de empresarios, viendo lo que pasa en el mundo y trabajando. Y evidentemente también haciendo caso, si lo tienes y si no lo tienes, contratando a un mentor que te ayude a ver aquello que tú a veces se te escapa y no ves. Porque una visión fresca y externa, tener ese pequeño comité de dirección con un mentor externo te va a ayudar mucho. Y es que a mí siempre me gusta poner casos, ¿no? Casos reales. Os voy a contar un caso real de hace ya unos años, igual hace 8 o 10 años. Yo trabajaba con el propietario de un taller mecánico de reparación de vehículos, un taller independiente. Un taller independiente, es decir, que no está abanderado por una casa, es decir, no es un concesionario. Y hacíamos todo este estudio de esto porque, claro, ya en su momento ya estábamos viendo la llegada del coche eléctrico y ya cada vez se veía más que necesitas máquinas específicas, sobre todo de diagnóstico, que le resultaba muy difícil diagnosticar electrónica. Antes, cuando era mecánica, un buen mecánico que tenían allí era capaz de diagnosticar seguramente mejor que el de la concesión. Pero en el momento que entra la electrónica, digo, yo no puedo tener electrónica de todas las marcas, maquinaria de electrónica de todas las marcas. Entonces hicimos un estudio y datos reales y contrastados. En España, los concesionarios independientes no asignados a una marca tenían una media de trabajadores. Estoy en la duda, porque estoy hablando de memoria, tendría que ir a verlo. No sé si era 3,4 o 4,3. Me da igual, Da igual. Da igual. Esta era la media de trabajadores por taller mecánico independiente de reparación de vehículos. En Alemania estaba por encima de 17. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que si está por encima de 17, yo puedo tener máquinas de diagnóstico de distintas marcas. Claro. Porque voy a tener volumen suficiente para amortizarlas. En España, pues no tengo. Con lo cual, ¿de qué tengo? Pues de SEAT, ya está, y que me vengan los SEAT. Pero que no me venga un Volkswagen que, a pesar de que sea del mismo grupo, no me vale la máquina de diagnóstico. Correcto. Y entonces, en este caso, hicimos un plan y dijimos, oye, o esto crece y multiplicamos por 4,
o no tenemos viabilidad futura y tendremos que tomar otras alternativas. La alternativa en concreto de este cliente al final fue venderlo y lo vendió. ¿Vale? Porque ya lo veía claro, pero él lo tenía muy claro y decía, no voy a poder competir en cuanto venga el coche eléctrico, yo no voy a poder competir. Porque ahora sí, y además en cuanto se me jubile el mecánico principal, que el tío, vamos, lo que es los coches mecánicos, los identifica y lo que a alguien le lleva no sé cuántas horas, el tío, vamos, arranca, ya está, ya sé lo que hay que hacer. En cuanto se me jubile estoy muerto. Claro. Fíjate además la dependencia que tiene una empresa pequeña a veces del talento de esa persona que lleva contigo toda la vida y que no has sabido modelizar y transmitir ese talento a otras personas que han ido pasando por la empresa. Con lo cual hay alguien que acumula todo el talento, que acumula todo el conocimiento, que acumula toda la experiencia, pero no hemos hecho el trabajo de modelizarlo, de ponerlo negro sobre blanco y poder establecer un itinerario formativo. Aunque yo soy una empresa pequeña, 3 o 4, si hacemos ese trabajo de formación, y fíjate que siempre estamos hablando de formar y formar y formar, pues tendré más personas. Y si tengo más personas capaces, podré adquirir más trabajos de mayor calidad y así sucesivamente podré ser más productivo, contratar más gente, crecer y empezar un círculo virtuoso en lugar de un círculo vicioso que es en el que a veces nos movemos. Y Pedro, de este trabajo de modelización, quizá puede ser también la consecuencia de los problemas a veces de sucesión en las empresas. Hombre, principalmente porque en la mayoría de las ocasiones cuando se produce ese proceso sucesorio no hay nadie que pueda recoger el testigo y bueno, pues realmente, bueno, como todo está aquí, y al decir está aquí, vosotros que no nos veis, pero te pones el dedo sobre el dedo índice, sobre la sien, está todo aquí. Pero ahí no vale, porque con eso no se puede trabajar. Entonces, tenemos que ayudar a hacer ese relevo generacional. Ojo, que puede ser interfamiliar o intrafamiliar. No tiene por qué ser dentro, pero lo que está claro es que puedes hacer el relevo y hacer que la compañía siga siendo rentable con personas que puedan tomar los mandos y las riendas. No se trata de que sea una persona de la familia, se trata de que sea una persona capaz. Y eso es lo que va a hacer que el relevo generacional tengas una empresa, pues hay algunas, hicimos un episodio del podcast hace algún tiempo que existían algunas empresas milenarias en años, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Varias centenarias, pero muchas milenarias. Y eso, fíjate dónde estaría el que tenía la capacidad inicial que fundó la empresa y dónde ha llegado esa empresa después de todos estos años. Entonces, bueno, pues transmitir ese conocimiento. A mí me gusta mucho recordar, Santiago, que la historia de la humanidad, pues no me acuerdo cuánto tiempo llevamos, no sé si 200.000 años, ¿no? Sobre la faz de la Tierra, pero la escritura como tal, pues tiene unos 3.500 años y toda el avance que se ha producido en nuestra evolución económica y social empezó con la escritura, con la transmisión del conocimiento a través de la escritura. Y a partir de ahí empezaron los avances. Y resulta que ahora, en el siglo XXI, nos cuesta escribir. Pues vamos a ir para atrás en vez de para adelante. En vez de evolucionar, vamos a involucionar. Así es. Hay algunas que siguen con la transmisión oral. Es decir, que están todavía en la época de prerromana. Eso es. Pero están compitiendo contra la inteligencia artificial. Tenemos un problema. Con lo cual, pues si quieres que te ayudemos a pensar de otra manera, a pensar fuera de la caja, que es muy importante, salirte de tu día a día, ver otras cosas, pero para eso tienes que querer, porque hay quien dice, sí, tú dime lo que quieras que yo voy a hacer lo que me dé la gana. Pues no vale, entonces no nos llames. Pero si quieres que te ayudemos a pensar, pues ya sabes, santiago@santiagotorre.com y pedro@pedrovalladolid.com, sin olvidarte del audiocurso y el bono de este mes. Pues nos oímos el lunes que viene. Un abrazo, que ya es abril.